Según 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es exhalada por Dios. Y toda la Escritura es útil de 3 maneras. Es útil para enseñar cómo creer correctamente, redarguir, corregir, que es instruir en justicia. Ahora les quiero hablar acerca de enseñar. Enseñar cómo creer correctamente. Recordarán que hablamos en detalle de la ley del creer. La ley del creer es negativa o positiva. La palabra de Dios se da para enseñarle al hombre cómo creer correctamente. Positivamente. Esos críticos de la Biblia o de la palabra de Dios se asoman y dicen, pues la Biblia no es verdad. Yo no creo lo que dice la Biblia. Yo creo que hay demasiados errores en la Biblia, demasiadas contradicciones, y que la Biblia verdaderamente es solo otro libro más entre tantos. Yo creo que la mayoría de la gente muchas veces estima más a Cervantes o a Lope de Vega que a la palabra de Dios. Pero ese no es el testimonio de la palabra de Dios. El testimonio de la palabra de Dios es que toda la Escritura es exhalada por Dios y es útil para enseñar cómo creer correctamente. Si vamos a hacer conexión con los recursos para la vida abundante, tenemos que saber cómo creer correctamente. A veces la gente se nos acerca, lo hacían antes, aún lo hacen para decirnos, la Biblia contiene muchos errores. Me gustaría ver esos errores. Me gustaría verlos, porque yo creo que la palabra de Dios es exacta, desde Génesis hasta Apocalipsis. Los errores han entrado porque el hombre propone los errores. Ellos han traído sus opiniones y sus deseos a la palabra. Así que cuando los hombres se me acercan y dicen, pues yo no creo en la Biblia, yo digo, fenomenal. Y luego dicen, pues yo creo que hay muchos errores. Y yo contesto, fantástico. Eso es lo que usted cree. Es su privilegio creer eso. Si un hombre quiere ir al infierno, denle paso. Es su privilegio. Es lo mismo con la palabra. Yo creo que la palabra de Dios es exacta. Eso es como la gente que dice que son ateos. ¿Saben ustedes que es imposible ser ateo? Hablando técnica y lógicamente. Porque un ateo es alguien que dice que no cree. Pues el hecho de decir que no cree indica que él ya cree que no cree. Por eso ser ateo es imposible. Así que cuando los críticos vienen a la palabra de Dios, yo simplemente les permito hablar. Les permito decir lo que quieran decir, porque la Biblia jamás fue escrita para los incrédulos. La Biblia no fue escrita ni para el agnóstico ni para el pagano. La Biblia no fue escrita para los que rechazan a Dios y los que niegan a Dios, ni para los incrédulos. La Biblia fue escrita para los hombres y las mujeres que quieren saber las respuestas. Eso sí que es cierto. La palabra de Dios es para los hombres y las mujeres que quieren saber, que saben. Para los hombres y las mujeres que quieren hacer conexión con los recursos para la vida abundante. Para los hombres y las mujeres que quieren manifestar la vida en abundancia, que quieren ser más que vencedores. Para esos hombres y mujeres la palabra de Dios fue escrita. La palabra de Dios, hablando estrictamente, está escrita para hombres y mujeres que desean creer, que quieren saber, que quieren vivir una vida que es positiva y abundante. Eso es cierto. Es por esto que cuando alguien quiere criticar la palabra desde un punto de vista externo, no tiene criterio con que juzgar la palabra, porque la palabra ya lo ha juzgado a él. Porque la palabra es dada, toda la Escritura es exhalada por Dios. Este es el testimonio de la palabra, toda ella, respirada de Dios, y toda ella es útil para enseñar, para saber cómo creer correctamente. Y si creemos correctamente, vamos a obtener los resultados correctos. Si creemos erróneamente, vamos a obtener los resultados erróneos. Porque todo creer es igual a recibir. En la medida que dividimos correctamente la palabra y creemos correctamente, obtenemos los resultados correctos. Ya les dije que la Biblia nunca fue escrita para el incrédulo. Y esa es una gran verdad. Está escrita para hombres y mujeres que quieren creer. Para hombres y mujeres que quieren saber las respuestas. Para hombres y mujeres que quieren hacer conexión con los recursos para la vida abundante. Está escrita para hombres y mujeres como ustedes en esta clase sobre poder para la vida abundante. Que quieren llegar al punto de que saben, y que no son llevados por doquiera de todo viento de doctrina, o teoría, o ideología que algún otro puede tener.
Esta palabra de Dios está escrita para aquellos de nosotros que queremos saber. Y la palabra de Dios no cambia. Los hombres cambian, las ideologías cambian, las ideas cambian, las opiniones cambian, pero esta palabra de Dios vive y permanece para siempre. Ella no se muere, permanece. Permítanme mostrarles algo en el Evangelio de Juan. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Capítulo 5. En el Evangelio de Juan. Escuchen esto. Este es el testimonio de la palabra. Versículo 39. Escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras. Ahí no dice escudriñad la obra de Cervantes, o la de Ortega Gasset, o de Platón, o Aristóteles, o lo escrito por B.P. Wierwille, o lo escrito por mi iglesia. No. Dice escudriñad las Escrituras. ¿Por qué escudriñar las Escrituras? Porque toda la Escritura es exhalada por Dios. Pero no todo lo escrito por B.P. Wierwille sería necesariamente respirado a Dios. Y lo que dijo Cervantes, o Ortega Gasset, Platón, Aristóteles, ni Freud. Pero las Escrituras, ellas son exhaladas por Dios. Toda la Escritura, toda ella. Escudriñad las Escrituras. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Son las Escrituras las que nos dicen la verdad acerca del Señor Jesucristo, acerca de Dios. Porque esta es creencia correcta. ¿Cómo creer correctamente? Miren en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, el versículo 8. Jesús dice, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Él les dio las palabras que Dios le había dado a él, las Escrituras, la palabra de Dios. En el versículo 14 de este capítulo 17, yo les he dado tu palabra, yo les he dado tu palabra. Es que la palabra de Dios siempre es útil para enseñar, porque nos enseña cómo creer correctamente. Sin esa creencia correcta, uno nunca podría andar en la grandeza del poder de Dios. También en el versículo 17 del capítulo 17 de Juan, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hombre, la palabra es verdad. Este es el testimonio de la palabra. Este es su inherente precisión. Este es el testimonio que la palabra nos da de sí misma. Esto es lo que dice y esto es lo que quiere decir. Los hombres dicen que la palabra no es verdad. La Biblia dice que sí lo es. Y si quieren ser lógicos, tendrán que acudir al testimonio de la obra misma y permitirle hablar, investigarla y trabajarla de adentro para afuera. Usted nunca debe bajar la palabra a su nivel. Usted siempre se eleva al nivel de la palabra de Dios. Usted no puede darse el lujo de acudir a la palabra de Dios con su escepticismo, sus dudas, sus opiniones. Usted acude a la palabra para permitir que hable por sí misma. Entonces usted vuelve a evaluar su vida y la adapta conforme a la integridad y la precisión de la palabra de Dios. Por eso toda la Escritura es útil para enseñar, para creer correctamente. Sí, Señor. Miren el Evangelio de Mateo. La palabra jamás se escribió para el incrédulo. La palabra fue escrita para hombres y mujeres que quieren estar al tanto de lo que pasa, que quieren respuestas. Mateo capítulo 15, versículo 1. Escuchen esto. Mateo 15, versículo 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. ¡Qué terrible!, ¿no? Para eso venía Jesús, para decirle, oye, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué quebrantan todas las tradiciones? Jesús, tus discípulos, no se lavan las manos cuando comen pan. Vaya, ¿verdad? ¡Qué terrible! Que un hombre de Dios lleno del poder del Espíritu Santo olvidara usar su jabón o lo que fuera antes de comer. Pero el versículo 3 dice, respondiendo él, Jesús le dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición?
Ellos acusaron a Jesús de quebrantar las tradiciones. Jesús dijo, ustedes quebrantan los mandamientos de Dios por su tradición. Su tradición quebranta la verdad de la palabra de Dios. ¿Y saben cómo los llamó? En el versículo 7, Él les dijo, hipócritas, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas en su corazón están lejos de mí. Este pueblo de labios me honra. ¿Dicen la cosa correcta? Quizás no sean honestos al decirlo, pero sin embargo, dicen la cosa correcta. Me honran con sus labios. Llevan a cabo todos sus ritos, rezan sus oraciones a la hora indicada, se arrodillan cuando deben, hacen sus reverencias en el momento indicado, entregan su ofrenda en el momento justo. Lo hacen todo. Hasta encienden velas en el altar decentemente, todo muy decente. Me honran con sus labios, pero en sus corazones están lejos de mí. Pueden cumplir con todos sus ritos y con todas las cosas externas y lucir de lo mejor, pero por dentro no hay nada. Por eso dice en el versículo 9, pues en vano me honran. ¿Por qué? Escuchen, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Enseñaban como doctrinas, como si fueran creencia correcta, mandamientos de hombres. Los mandamientos de hombres jamás serán la base para la creencia correcta. La palabra de Dios, toda la Escritura es útil para enseñar, que es enseñar cómo creer correctamente. Este es el testimonio de la palabra. Ese es el testimonio del declarado Salvador Jesucristo, al hablar de aquel día a esa gente. Es por eso que toda la Escritura, respirada de Dios, es útil para creer correctamente, para enseñarnos a creer correctamente. Pero supongamos que no he sido plenamente instruido, o digamos que sí he sido instruido plenamente, pero rehúso creer. Yo rehúso creer. ¿Qué más puede ser la Escritura? ¿Para qué más es útil? ¿Para qué es útil? Para redarguir, para reprender. Nos reprende en el punto en que no estamos creyendo correctamente. Y cuando no creemos correctamente, la palabra de Dios nos reprende. Nos dice en qué erramos, nos reprende por nuestra creencia equivocada. Ningún hombre tiene el derecho de reprender a otro hombre. La palabra de Dios tiene que reprenderlo. Porque lo que yo pueda permitir en mi vida, otra persona puede que nos lo permita en la suya. Eso es cierto. Claro, a veces a la gente no le gustan las corbatas que uno usa. Y en ciertos círculos se enseña que si alguien se ofende por algo que uno hace, uno deja de serlo. Si lleva puesta una corbata que quizás le ofenda a alguien, uno va y se la quita y la tira. Entonces se pone otra solo para darse cuenta que esa le molesta a otra persona. Así que va y se la quita. ¿Se ha puesto a pensar en todo esto lógicamente? Si usted siempre se va a deshacer de todo lo que a alguien no le gusta, y ellos siempre le están diciendo que algo suyo les está ofendiendo, pronto va a terminar por ofenderles de verdad. Porque si no les gusta mi traje, si no les gusta mi corbata, si no les gusta mi camisa, y tengo que quitarme todo, me voy a quedar solo con la verdad desnuda. Si se quita todo lo que ofende a cualquiera, terminaremos ofendiendo a todo el mundo. Y pasar por todo eso es una tontería. Tratar de complacer a todo el mundo, porque le reprenden por vestirse de una forma o vestirse de otra forma. ¿Saben qué? Yo he llegado al punto en mi vida en que no me importa lo que ustedes piensen ni lo que piense más nadie. Solo me importa lo que Dios piense. Yo recibo mi reprensión, no de lo que dicen los hombres, sino de lo que dice la palabra. Las Escrituras son exhaladas por Dios, y estas Escrituras son útiles para creer correctamente. Pero en el lugar donde estamos creyendo erróneamente, nos reprenden. La Escritura nos reprende en el lugar donde estamos creyendo erróneamente. Ahora, en tercer lugar, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace en tercer lugar? No solamente nos enseña cómo creer correctamente, y nos reprende cuando no estamos creyendo correctamente, sino que nos corrige. La palabra de Dios es útil para corregirnos y para volvernos a la creencia correcta. Volvernos a la creencia correcta. Si los padres hicieran esto en la crianza de sus hijos, sería maravilloso, ¿no? La mayoría de los padres le dicen a su hijo lo que quieren que él haga, y cuando no hace lo que ellos quieren, entonces le reprenden, le dicen, no hagas eso, Juanito, ya basta. Muy rara vez le corrigen y le explican que debería hacer tal y tal cosa. Pero eso es exactamente como la palabra lo hace.
nos dice cómo creer correctamente, nos reprende cuando estamos creyendo erróneamente, entonces viene con la corrección y nos dice cómo podemos volver a la creencia correcta. Sí, señor. Esto ocurre muy a menudo en la Biblia. David, por ejemplo. David. Yo sé que la gente dice, yo sé lo que dice, pero a mí no me importa lo que diga la gente, no me importa. ¿Qué dice la palabra? ¿David había metido la pata? Seguro que sí. Tomó para sí esa preciosa muchacha Betsabé y mandó a matar a su marido Urías cuando él estaba en el frente de batalla para poder quedarse con ella, serla su esposa. Lo hizo y nadie lo supo. Algunos sí, claro, unos pocos, pero nadie tenía derecho a decir nada. ¿Por qué? Porque David era el rey y toda mujer en el reino pertenecía al rey. Pero, si mal no recuerdo, da la casualidad que ahí vivía un profeta llamado Natán. Y un día Natán estaba en su casa, quizás tomando el té con galletitas, cuando de repente Dios le dijo algo como: «Oye, Natán, ve y dile a David que ha pecado». Y Natán le dijo: «Ay, no, señor, yo no, Dios mío, yo no quiero ir a ver a David». ¿Saben por qué? Porque este David tenía la costumbre de decapitar a la gente. Y no le hubiera costado nada mandar a decapitar a uno más. Y encantado de quitar de cabeza al profeta. Natán le contestó: «Yo no». El Señor le dijo: «Ve y háblale a David, porque David ha metido la pata y no me gusta nada. Dile que ha pecado». Y Natán dice: «Pero Señor, ¿qué puedo?». Dios te dice: «Ve y cuéntale que has sabido que un hombre que tiene muchísimas ovejas tenía un vecino, que solo tenía una ovejita. Una ovejita tenía el vecino. Y esa ovejita le era tan preciada que comía en la mesa con él, dormía en su cama. Él la cuidaba como si fuera su hija. Ve y cuéntale eso. Cuéntele cómo este hombre rico tuvo una visita, uno de sus amigos aristocráticos que le vino a ver. Y en vez de tomar una de sus propias ovejas, una de sus ovejas para dar de comer a su visita, él fue y agarró la ovejita de su vecino y la mató». Así que Natán fue a ver a David. Le dijo: «Oiga, David, algo terrible ha sucedido en el reino. Cierto hombre rico recibió una visita. ¿Y sabe usted lo que hizo el tío? Fue al campo de su vecino, agarró su única ovejita, esa única ovejita que le era tan preciada, la única cosa que él tenía, se la llevó a casa y la mató». Le cuenta toda la historia. Y David se molesta a causa de esto. Y enfurecido, dice a Natán: «Solo dime quién es ese hombre. Dime su nombre, y yo iré y lo degollaré». ¿Sabe qué pasó entonces? Natán le miró a David fijamente los ojos y le dijo: Tú eres ese hombre». ¿Qué les parece? ¿Cómo les hubiera gustado hacer ese papel? Si Natán hubiera ido con cualquier otro cuento, ¿saben qué le hubiera pasado al pobre Natán? Hubiera perdido la cabeza. Pero Dios le dijo lo que tenía que decir. Dios lo dijo. Y ese David con sus propias palabras, porque en el momento en que dijo: «Dime quién es, lo voy a agarrar», Natán le dijo: «Tú eres». En ese momento supo David que Natán traía la verdad de Dios. Entonces David exclamó: «Estoy arrepentido». Él volvió a Dios y le pidió a Dios que le perdonara. Entonces dice Dios en su palabra que David era varón conforme a mi corazón. No era varón conforme al corazón de Dios mientras se enredaba con Betsabé o mandó matar a Urías. Entonces no. Pero cuando regresó a la palabra, entonces era varón conforme al corazón de Dios. Lo mismo que cuando nosotros creemos la palabra. Cuando dividimos correctamente la palabra y andamos en el poder de ella, entonces nosotros somos hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Así que toda la Escritura es exhalada por Dios, útil para enseñar, creencia correcta, para redarguir, para reprendernos cuando creemos equivocadamente y para corregirnos, para volvernos al camino de Dios. Por eso, estas tres verdades fundamentales: enseñar la creencia correcta, redarguir cuando estamos creyendo erróneamente y corregir para ayudarnos a creer correctamente otra vez. Esto es instruir en justicia, instruir en cómo vivir correctamente, en cómo creer correctamente, en justicia, en manifestar la vida abundante. Toda la Escritura respirada de Dios, toda ella es útil, o para enseñar, para creer correctamente, o para redarguir, reprendiéndolos cuando estamos creyendo erróneamente, o para corregir, para volvernos a la creencia correcta, lo cual es instrucción en justicia, para capacitarnos a creer y andar correctamente, para enseñarnos correctamente,
enseñarnos correctamente para que podamos hacer conexión con los recursos para la vida abundante. ¿No es este un gran versículo de Escritura? Cuando lo investigamos palabra por palabra y vemos en él la grandeza de la palabra de Dios. Cuando una persona conoce la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios, que esa persona conozca la palabra de Dios no significa tan automáticamente que él la llevará a cabo. Por ejemplo, cuando se lee un testamento declarando la última voluntad de alguien, no significa que todos los interesados automáticamente hagan su voluntad. Así es con la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. Toda la Escritura es respirada de Dios, pero la gente no siempre lleva a cabo lo que Dios dice. Hay un dicho interesante que describe los que no lo hacen. Ellos tienen la verdad, pero la verdad no los tiene a ellos. Esta escritura en 2 Timoteo 3:16 es una de las escrituras fundamentales en esta clase sobre poder para la vida abundante, y es tan grande y tan maravillosa que ustedes tienen que captar su grandeza. Tienen que captarla. Si comparan 2 Timoteo 3:16 con 2 Timoteo 4:1-3, verán que hay una gran verdad escondida ahí. Es como un diamante. Si la estudian, llega a ser realmente notable. Miren, es útil para enseñar. Entonces en el capítulo 4 nos dice con qué fin. En 2 Timoteo 4:1-3 dice que prediques la palabra. ¿Por qué? Porque es la creencia correcta. Y si usted va a creer correctamente, solo hay una manera en que se puede creer correctamente, y esa es predicar la palabra. Predicar la palabra, porque es la palabra la que nos comunica la voluntad de Dios. Pues la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Usted no puede saber la voluntad de Dios sin conocer la palabra de Dios. Por tanto, si usted va a creer correctamente, predique la palabra. Ahora bien, en 2 Timoteo, capítulo 4, ¿cómo es para redarguir? Dice, redarguye. Uno no redarguye o reprende como no le parece, sino que uno reprende predicando la palabra, enseñando la palabra, compartiendo la palabra. Es la palabra la que reprende. Y en cuanto a corrección dice reprende. Aquí reprender significa que uno permite que la palabra, como la dice que Natán le contó a David, u otras que se encuentran en la palabra de Dios, para instruir en justicia. Tanto en 2 Timoteo 4:1-3 dice exhorta. Exhortar significa alentar a un esfuerzo más digno. Exhortar significa edificar, llevar a cabo, presentar la grandeza de este maravilloso poder de Dios. Así que, aquí en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, otra vez, una vez más, establezcan la grandeza de esto en sus corazones. Toda la Escritura, toda sin ninguna excepción desde Génesis hasta Apocalipsis, cada versículo en ella, es útil de una de estas tres maneras, para enseñar a creer correctamente, para arrepentirnos cuando estamos creyendo erróneamente, y para corregirnos para que podamos volver a creer correctamente, que es instruir en justicia, en cómo vivir correctamente, para que podamos hacer conexión con los recursos para la vida abundante, y hacer que den fruto en nuestro diario vivir.